Estamos en la mesa de este viernes 14 de diciembre del año 2018. Estamos en el segundo segmento con Ana Ribeiro, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone y como invitado Óscar Sarlo. La Real Academia Española publicó este mes el primer libro de estilo de la lengua española. La publicación dio que hablar, ya que estipula reglas de escritura al momento de participar en redes sociales. Y además rechaza, por si no había sido clara todavía la institución, la utilización del lenguaje inclusivo. El libro, que está dirigido especialmente a escritores digitales, establece, por ejemplo, que ya no hay que decir «mandame un WhatsApp», con la terminología en inglés, sino que se puede poner «mandame un WhatsApp», W-A-S-A-P. Además, recomienda sustituir el término youtuber por youtubero, youtubero diríamos nosotros, y admite la utilización de abreviaciones como TQM, por te quiero mucho, en mensajes digitales. También avala, aunque no recomienda, que los signos de interrogación o exclamación vayan solo al final de la oración y sugiere que si se escribe mal una palabra, se agregue con un asterisco la corrección. En cuanto al lenguaje inclusivo, el libro de estilo señala que el género masculino no excluye a las mujeres en la lengua española. El director de la RAE, Víctor García de la Concha, dijo en la presentación de esta publicación que el problema es confundir la gramática con el machismo. En realidad, el sexo es una condición orgánica de un ser vivo, por la cual ese ser vivo es masculino o femenino. Y tiene poco que ver con el género. El género es una propiedad gramatical de los sustantivos y de algunos pronombres, por lo cual la clasificación de esos sustantivos, de esos pronombres, pues es masculino o femenino. En esta mesa tenemos integrantes de la Academia Nacional de Letras, así que creo que estamos bien pertrechados para esta discusión. Empieza uno de ellos, empieza Juan. Sí, yo quiero referirme al lenguaje inclusivo, porque lo que pasa en las redes a mí no me interesa, yo no me metería con eso. Bueno. El lenguaje inclusivo, para decirlo con toda sencillez, es un mamarracho. Y básicamente es de una confusión. Se confunde la lengua con la realidad y se piensa que escribir con la E arregla las diferencias de género. Es claramente una forma de pensamiento mágico, es decir, yo porque use la E no va a cambiar el machismo de la sociedad. En cambio, la lengua se basa en el principio del mínimo esfuerzo, es decir, es una cosa muy importante. La lengua tiene que ser compacta. Eso no es solo virtud para los periodistas, que naturalmente hacen un culto de que la expresión escrita sea compacta, sino que es una característica natural de la lengua. De modo que, precisamente para los plurales, hay una convención de cómo se formulan los plurales. Por ejemplo, en alemán, el plural es femenino. Y no por eso van a decir que los alemanes no son machistas. Sin embargo, en español es masculino. Es decir, no por eso la sociedad va a dejar de ser machista eliminando el plural masculino. Y además, ¿cómo no es solo eso? ¿Me podés explicar para los que no somos miembros de la Academia de Letras que el plural es masculino? Claro, en alemán es femenino. Sí, porque en alemán se usa el artículo die, que es el artículo femenino, como artículo del plural. Es decir, se dicen las mesas, las perros, todo así se dice así. Es decir, el plural es siempre femenino en alemán, por el artículo, ¿no? Como en latín. Como en latín, claro. ¿Sí? Bien, pero sigamos con Juan. Y en definitiva, todo esto no impide que haya pianistas, dentistas o flautistas hombres, en definitiva. Exacto. Exacto. Y muchas otras palabras así. Sí, porque la pregunta de cómo se hace con palabras como esa está latente y nadie la contesta. Pero ¿no? siempre se dijo la pianista y el pianista, es decir, la flautista y el flautista, es decir, eso existe, está definido, es uno de los 5 géneros. En el español además hay 5 géneros en la lengua, es decir, que no tiene nada que ver con el sexo, como decía el presidente de la Real Academia. Óscar. Sí, yo comparto. ¿Vas también por el lado del lenguaje inclusivo o te metes también con la otra parte de este libro de estilo? No, eso me parece bien, es parte de la política, de dos políticas de la Real Academia. Una es financiarse a cualquier
costo por la publicación de libros. Nunca había publicado tanta cosa tan oportuna como en el presente. Pero es Perdón, ¿qué estás diciendo? la Real Academia Española está financiándose frente a momentos tan difíciles económicamente con publicaciones cada vez más sectorializadas, en fin. Y entonces esto me parece un hallazgo editorial, ¿no? Porque tiene bueno, la primera tirada creo que son 10.000 ejemplares de este libro, este diccionario para actores en la red, editores web, todo ese tipo de cosas. Tú decís que la RAE se ha actualizado y tiene hoy un gran olfato tiene comercial. Una marketing, sí. Y además tiene que ver con que el diccionario en realidad está en Internet, ¿no? De modo que era el gran caballo de batalla de la Seguro, Real Academia. sí, eso se perdió, ahora tiene subproductos, digamos. Bueno. No, y la otra cosa es ayornarse permanentemente, lo cual me parece también muy bueno. Pero el tema de fondo, comparto el consenso que hay en la academia de que creo que muchos lo estamos viendo en la práctica, de que esto es una falacia en el sentido ahora científico, en la ciencia del lenguaje, porque está demostrado que no todos los lenguajes tienen estructuras machistas o aparentemente machistas o un origen machista, sino que hay lenguajes que tienen, idiomas que tienen, lenguas, perdón, que tienen una estructura feminista. No son los más hablados, pero hay algunas culturas que tienen, al revés que en el español, el género es femenino. Y sin embargo, siguen siendo tan machistas como cualquier otra. Claro. Y no se han hecho feministas por eso. Entonces, la supuesta causalidad, que creo que es a lo que apuntaba Juan, la supuesta ley causal, el determinismo de la lengua sobre la realidad, no es tal. Es una falacia científica. Y por lo tanto, al no haber evidencia, esto es un experimento irresponsable de algunos grupos que están queriendo tomársela con el lenguaje, como dice De la Concha, con la gramática, simplemente para posicionarse en los debates públicos, en la agenda, ganar visibilidad, pero no van a mover la aguja de nada, salvo empezar a destruir algo que es muy difícil de construir, que son los lenguajes, porque no los podemos construir cada uno. No se puede, si bien son convencionales, no son convenciones que podamos establecer como decir, bueno, vamos a hacer No, el Esperanto murió en el intento, porque no se puede construir un lenguaje desde la razón simplemente. Así que estamos poniendo en peligro algo que, si bien no es natural, es convencional, pero convencional anónimo, digamos, las sociedades lo van generando. Eso de que, esta otra particularidad, no todos los idiomas tienen academias que lo rigen, la normatividad del lenguaje es una construcción también cultural. El inglés no tiene Real Academia, ni tiene Republicana Academia, ni nada, se va construyendo. Entonces no podemos jugar con estas cosas que cuesta mucho enseñar, aprender. Y yo diría que en una segunda vuelta me guardo a otros efectos más graves que puede tener esto. Bueno, ¿y ahora con quién sigo? Voy a poner a Gonzalo para que no se ofenda. Para que no proteste. Para que no se ofenda, no, simplemente. Yo creo que está encantado. En el orden, no, más que estoy medio apabullado con esta gente de la Real Academia. No, de la academia. No, nosotros somos de la No me lo esperaba. Republicana Academia. Ellos son los de la AUF, no de la FIFA, digamos, ¿no? Me quedo más tranquilo. No, sí, evidentemente. Yo creo que este lenguaje, los ejemplos que dan del lenguaje inclusivo, la verdad es que son totalmente poco prácticos, como decía Juan. Es imposible hablar de esa manera. Me parece que es más importante cambiar, sí, la realidad de las cosas. Exacto. Para que la palabra termine incluyendo mujer y hombre indistintamente. Como decía Juan, artista puede ser mujer o hombre, el dentista también, ¿por qué? Porque ya todo el mundo sabe que cuando decís dentista no necesariamente está diciendo que es una mujer, puede perfectamente ser un hombre. Eso es así. Ahora, voy a decir una cosa que quizás a la gente de la Republicana Academia no le guste. A mí me parece que igual hay que hacer un pequeño esfuerzo para ajustar en algunos casos en que se puede. Por ejemplo, la primera declaración universal, tengo entendido, Ana, que fue la primera universal, es decir, que era para todo el mundo, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
la Declaración de los Droits de l'Homme. De la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, 1789. Que hoy día se cambió a los derechos humanos. Y me parece mejor. Sí. Porque no tiene por qué llamarse derechos del hombre. Si encontrase una palabra que incluye ambos géneros, me parece mejor. ¿Y no tendría que ser humanas? ¿De las derechas humanas? No, de los derechos No, de la las- derecha de es las otra cosa. De las humanas. Me estás cambiando de tema. Ahora No, pero digo, vas a hablarte del ese espacio tipo de cosas. independiente Yo socialdemócrata. creo que sí. ¿Cómo dijiste? Yo creo que eso sí, en la medida en que se pueda. En yo la medida creo que se no pueda ofende. y resulte razonable y, resulta no razonable. forzado. Sí, yo prefiero la declaración Innecesario. derecho universal de los derechos humanos que de los Sí, derechos del hombre claro, y del claro, ciudadano. claro. Es mejor. Es inclusivo y es mejor. Ahora, empezar con todas y profesores, me parece que además es muy poco práctico. Y no me animo a decir más nada. Ahí La, se la queda humanidad, Gonzalo. los seres humanos, es una manera correcta para reemplazar la vieja expresión los hombres, ¿no? Claro. Es decir, es Sí, la normal. humanidad es femenino, por ejemplo. La humanidad es femenino y tendría los objeción. seres humanos es masculino. Claro. Pero Ahora sí, Ana. No, ¿qué decías, Oscar? No. Escucho a Ana. primero. Estoy completamente de acuerdo con el Gracias, cambio Ana. y el ayornamiento del lenguaje, porque no es nada nuevo. Es un manual para una cuestión puntual, el lenguaje en las redes, la inclusión de mucha palabra técnica de origen inglés, pero les recuerdo que tenemos palabras de todo tipo. Yo qué sé, en algún momento la academia también aceptó aceituna, aceite, taza, zanahoria, tabaco, alcalde, asesino, tarea de origen árabe. También aceptó jamón, garrote, bombón, chantaje, chance y metralleta de origen francés. Y en algún momento también aceptó bistec, suéter, cóctel, tanque, vagón y drenaje de origen inglés. O sea, la lengua es una cosa en permanente movimiento. Así que respecto al lenguaje de las redes, me impresiona siempre un poco, como supongo que a todos les impresionó cuando usaron tanque por primera vez, pero ahora ya está naturalizado. Ahora, el segundo aspecto es esto que todos ustedes han señalado y que yo, va a ser muy monocorde, pero suscribo, ¿no? Hay que actuar sobre la realidad y no sobre el lenguaje, y no pretender que el lenguaje, pleonasmo mediante, ¿no? Todos y todas, no pretender que el género sea lo mismo que el sexo, que es un error muy grande que estamos cometiendo todo el tiempo, es un error conceptual y de lenguaje importante, y sobre todo no creer que un idioma supuestamente más inclusivo solucionaría la cosa. Y pongo 3 ejemplos. En la cultura magiar no hay género. Y nadie va a pensar que los húngaros son un paradigma de cómo hay que tratar a las mujeres. Tampoco lo hay en el idioma turco y tampoco en el farsí, en el idioma que se habla, el persa de Irán. Son sociedades que no son precisamente un modelo de inclusión ni de tratamiento de la mujer. Pues ahí no tienen ningún problema porque no hay género. Entonces no pueden hacer un símil entre la lengua y la sociedad que la genera. Es un absurdo. Y el todes me parece un mamarracho, tiene razón Juan. Es una marca de un betango de bebida. Ahora, me ¿Es una gustaría, Casi una marca de una bebida, ¿no? me gustaría señalar una última cosa, Emiliano, medio segundo. ¿Cómo no? Al igual Has que hablado poco en este tema. Bueno, Ha habido otros bastante más extensos. al igual que en el tema anterior, el tema se posiciona inmediatamente en lo políticamente correcto y da lugar al empatotamiento. Y surge la presión social. Ah, Ay, si no decís eso, sos un totalmente, fascista, sos un totalmente. derechista, sos un retrógrada, sos un porque querés hablar de la vieja manera. Y en realidad no sos un retrógrado. Sos un purista de la lengua, sos un respetuoso de la lengua. Le bajamos un cambio, purista, capaz que suena una cosa muy militante, porque entendés que, como dijo Oscar, como buen miembro de la academia, hizo una Republicana. defensa muy correcta. Dijo, esto da mucho trabajo de construir. Son 500 millones de personas que hablan este Y idioma. enseñarlo. No podemos hacer una democratización horizontal del idioma. ¿Cómo haces para que se entienda? ¿Me equivoqué en las cifras? ¿Son 500 millones? Mirá lo que dice Carlos desde la audiencia. La lengua tiene sus propias reglas. Ni feministas ni la RAE pueden controlarla por decreto. Claro. Está también el debate a propósito de si la RAE debe ser la autoridad en esta materia, ¿no? No, claro. Y No, eso no. aparece a cada tanto, ¿no? Sí, bueno, pero es un intento, creo que es un intento
perimido de regularla. Creo que la RAE ya es consciente que no puede regular como antes se creía que era la administradora del lenguaje. Pero sí es la que testimonia los avances o facilita ciertas modificaciones, pero la verdad que cada cultura, cada sociedad va adecuando anónimamente su lenguaje en función de lo que decía Juan, las necesidades, la utilidad. Entonces eso es imparable y tratar de normalizar eso es muy difícil. Pero de hecho hay una inversión muy grande de las sociedades cuando enseñan a hablar a los niños. Sí. Y eso se destruye con estas políticas. Ahora, yo me permito disentir con Oscar, porque no creo que nunca la academia haya querido administrar el lenguaje, porque el principio básico de un diccionario es que recoge el habla ya creada. Claro. O sea, jamás la academia está antes que el diccionario, y el diccionario recoge la realidad. En algunos había esa idea. En algunos académicos estaba esa idea Yo de quiero- regular el uso del lenguaje. Quiero agregar 2 o 3 cosas sobre este punto. La lema de la academia es limpia, fija y da esplendor. Es decir, está tomando la lengua real y acomodándola, normalizando. Pero yo creo que es muy importante ese punto, porque no hay que olvidarse que la segunda lengua hablada, la segunda lengua materna del mundo es el español. Y eso es una cosa muy importante. Entonces, ¿cómo se hace para que esos 500 millones de personas se entiendan? Porque hay un comité normalizador, un comité que dice, esto creemos que es la manera normal para que todo el mundo la entienda. Es decir, yo creo en la importancia de un instituto normalizador para mantener la unidad de la lengua. Porque si no, va a pasar lo que de alguna manera Bernard Shaw decía: Estados Unidos e Inglaterra son 2 países separados por la misma lengua, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es que no haya 22 países separados por la lengua, lo que fue la lengua española. Es decir, creo que es un tesoro importantísimo conservar la unidad de esa lengua. Y para eso tiene que haber algún organismo central, que es la asociación de las academias, porque en realidad la Academia Española no es que está sola en esto, hay una asociación de academias de la lengua española, que son las que se encargan de mantener la unidad de la lengua. Creo que es esencial ese punto, no es una tontería. No, para nada. Sí, estoy mirando el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas allá enfrente, podría funcionar como algo así si entendemos que A mí siempre me molesta cuando la gente pretende ser más democrático levantándose en contra de cualquier institución que represente autoridad. Pero en el momento que precisan ser operados, van inmediatamente a la autoridad de un cirujano y no van a un carpintero a que les opere el apéndice, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué para unas cosas aceptamos la autoridad como natural e implícita y para otras se cuestiona y se pretende una democratización excesiva que solo nos haría daño a todos, y eso sí que sería un daño democrático? No, yo pienso que... Ya que estamos en presencia de 2 expertos de la lengua. O si querés me lo reservo para el telegrama. No, dale. ¿Vas a decir algo sobre este tema o Voy a sobre hacer otro? una pregunta. Una pregunta. Yo discuto con unos amigos con los que jugamos al tenis y me mandan WhatsApp. Ahora se puede decir WhatsApp porque lo acaban de aprobar. Vos, me dicen, vos tal cosa. Y yo les contesto vos con B corta, porque para mí viene de vos. ¿Sí? Y sin embargo me dicen, vos no sabes escribir, vos va con B larga. Y le digo, ¿por qué decís eso? Vos viene de vos. Me dicen, ¿vos no viste la canción, no sé qué, de un grupo de rock que dice Bocartero? Sí, sale con B larga. Pero cuando vos decís vos en español, ¿no se escribe con B corta? ¿Sí? Es una pregunta ¿Vos que qué queda decís? planteada No. por Gonzalo para toda la Yo lo he visto audiencia escrita con mundial. B. Hay discrepancia entre los A lo que intelectuales. corresponde, vos hoy en día responde a una jerga porteña Sí. que no la voy a pronunciar en la radio. Es el corte de una palabra más larga que tiene una U, una D y una A al final. Te están diciendo otra cosa, Gonzalo, no lo que tú creías. Les agrego este mensaje de los muchos que han venido de los oyentes. Este es de Alicia, que dice: mientras discutimos a propósito del lenguaje inclusivo, mientras se ha instalado con tanta fuerza esa posibilidad, mientras tanto, cada vez más la gente conjuga mal los verbos. Y entonces, por ejemplo, dicen si yo iría en vez de si yo fuera. Sí. O, agrego yo, le dijeron que vaya. Todo el tiempo estamos escuchando Todo el eso, ¿no? tiempo. Le dijeron que vaya.
O, agrega la oyente, dicen desapercibido en vez de inadvertido, y dicen atrás mío en vez de detrás de mí, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Eso está Cada vez- pasando. Cada vez escucho más gente que dice, te prometo que es verdad. Como Eso, si la promesa tuviera algo que ver con la verdad. eso está pasando mientras nosotros nos entretenemos con el Sí, sí, lenguaje sí, sí. inclusivo. Perfecto. Para tu tranquilidad, Gonzalo, hay oyentes que dicen que el bo, ese que te preocupa de los mensajes de WhatsApp, El de la B larga. no viene de no, viene de botija. Por lo menos pensalo así y te Es una quedas, teoría. te quedas O sea, un poco más tranquilo. O sea que te botijean. Y te aclaro que una botija no es lo mismo que un botija. Ah, ojo con eso.